Saludos de éxito divino, bienvenido, bienvenida a Escuela Sabática Profundizada, lección titulada El poder de la oración, interceder por otros. Para continuar y para ponerlo en práctica vamos a arrodillarnos y orar. Padre que está en los cielos, santificado sea su nombre, pedimos su Santo Espíritu que nos guíe a toda la verdad. Y hoy oramos por la familia de nuestra hermana Gabriela Zambrano. Gracias por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén. Analicemos juntos la sección titulada La guerra en el cielo y en la tierra durante la era cristiana. Está basado en Apocalipsis capítulo 12. Pero hay una clave para entender esta guerra descrita en este capítulo. Para ello vamos a leer Apocalipsis 12, el versículo 5, donde dice: Y ella dio a luz un hijo varón, que había de regir a todas las naciones con vara de hierro. Su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. En este versículo encontramos toda la vida terrenal de Cristo. Y básicamente dice que nació el hijo varón. El hijo varón, todo bien informado estudiante de la Biblia sabe que es Cristo. Que la mujer dio a luz al hijo varón, ese es el nacimiento. Pero luego dice que fue arrebatado para Dios y para su trono, implica que Jesús ascendió al cielo. Entonces, en Apocalipsis 12, el versículo 5, tenemos sintetizado el nacimiento de Cristo y su ascensión. Implica también que está su crucifixión incluido en este verso. Entonces, después de Apocalipsis 12, el verso 5, los siguientes versículos como el 6, el 7, el 8, inclusive el 9, son eventos que debían de ocurrir después de la vida terrenal de Cristo, registrado en Apocalipsis 12, el verso 5, que básicamente ese verso encierra un aproximado de 33 años en la era cristiana. Ya con esa base podemos explicar la guerra en el cielo. Veamos lo que dice Apocalipsis 12, el versículo 7. Y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron el dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron. Entonces, esta guerra en el cielo está después del versículo 5. Es decir, el versículo 5 incluye la vida terrenal de Cristo en la era cristiana. Por lo tanto, Apocalipsis 12, el versículo 7, hablando de la guerra en el cielo, esta guerra debió haber ocurrido después de que Cristo ascendió al cielo. Y Cristo ascendió al cielo en el año 31. Entonces esta guerra debió haber ocurrido después del año 31 DC. En nuestro tiempo. En el tiempo del Nuevo Testamento. Apocalipsis 12, el versículo 8 dice: Pero estos no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Versículo 9. Y fue lanzado fuera ese gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Ahora, si observan entonces que en esta guerra, Miguel contra el dragón, el que obtiene la victoria es Miguel y sus ángeles, y el derrotado es el dragón, es decir, Satanás y sus ángeles. Pero hay algo interesante a notar acá, que esta guerra muestra y revela que Satanás ya no más tiene acceso al cielo. Les recuerdo que en el libro de Job, el capítulo 1, el versículo 6 y el versículo 7, que es antes de Cristo, nos revela que Satanás de la tierra al cielo viajaba y tenía acceso. Cuando se reunió ya con los hijos de Dios, y Dios le pregunta: ¿de dónde vienes? Y él contesta: de rodear la tierra y andar por ella. Entonces se ve que Satanás, antes de Cristo, él tenía acceso todavía en el cielo. Pero después de Cristo, después de que Jesús ascendió, como ya lo hemos explicado, Satanás
se le limitó, se le puso restricciones a él. Y lo podemos comprobar también con el espíritu de profecía. En el capítulo 79 del deseado de todas las gentes, en la página 709 lo describe así. Hablando de la expulsión y ya no más acceso al cielo. Declara el deseado de todas las gentes, capítulo 79, página 709. Satanás vio que su disfraz le había sido arrancado. Se había revelado como homicida. Desde entonces su obra sería restringida. Estaba roto el último vínculo de simpatía entre Satanás y el mundo celestial. Entonces se puede ver que después de que Satanás mató a Cristo en la cruz, entonces quedó restringido su entrada al cielo. Por eso decimos que la guerra de Apocalipsis 12, el versículo 7, verso 8 y verso 9, esa guerra ocurrió después de la ascensión de Cristo en la era cristiana, la era del Nuevo Testamento, nuestro tiempo. Entonces, desde ese tiempo, Satanás ya no tiene entrada al cielo. Y por eso, Apocalipsis capítulo 12, versículo 12 declara: por eso, alegraos cielos. Me detengo. ¿Por qué los cielos se tienen que alegrar? Porque ya no tiene Satanás entrada. Luego dice Apocalipsis 12, verso 12, y los que habitáis en ellos, ¡ay de la tierra y el mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor, al saber que le queda poco tiempo. Entonces, Apocalipsis 12, verso 12, lo que nos está mostrando es, número uno, que los cielos se tienen que poner alegres. ¿Por qué? Porque ya Satanás no tiene acceso. Pero número dos, la tierra dice, ¡ay! Un término para implicar dolor. ¿Por qué? Porque Satanás está en la tierra y es aquí donde está encerrado, porque ya no tiene acceso a otros mundos y especialmente al cielo, el tercer cielo, como lo describe el apóstol Pablo. Ahora, puesto que Satanás está en la tierra junto con la tercera parte de todos los ángeles, tenemos registrado en la Biblia una advertencia. Y eso lo podemos leer en el libro de Efesios, el capítulo 6, el versículo 12 declara: porque no tenemos lucha, guerra contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra dominadores de este mundo de tinieblas, contra malos espíritus de los aires. Entonces, es fácil comprender. La guerra en el cielo, en la era cristiana, después de que Cristo ascendió, Satanás intenta ingresar al cielo y no se le permite, estalla una guerra, pierde Satanás, es lanzado a la tierra con sus ángeles y está aquí en la tierra desde ese entonces y ahora está molestando a todos los hijos, al pueblo de Dios. Pero la guerra entonces, la que se peleó después del año 31, en el año después de la ascensión de Jesús, esa guerra está ahora en la tierra. Por eso se nos dice que no tenemos una lucha, una guerra contra sangre, es decir, no es una guerra contra humanos, sino es una guerra contra malos espíritus, es decir, contra Satanás y sus ángeles caídos. Entonces tiene que quedar claro el asunto de que estamos en guerra espiritual. Ahora, uno de los elementos para obtener la victoria, así como Cristo la obtuvo en el cielo, aquí en la tierra se nos da esta instrucción. Efesios capítulo 6, el versículo 17 dice: la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, si queremos ganar la guerra espiritual contra Satanás aquí en la tierra, entonces tenemos que tener la espada del Espíritu, que es la Biblia, la palabra de Dios. ¿Pero ahí acaba todo? No. Efesios capítulo 6, el versículo 18 dice: y orad en el Espíritu. Entonces, otra arma para poder derrotar a Satanás y para que él tiemble junto con sus demonios es
la oración. Y ahí es donde entra la importancia de orar en esta guerra contra espíritus malos. Pero ¿cómo hay que orar? Cristo, nuestro ejemplo, en Lucas capítulo 22, el verso 41, nos dice: y él, Jesús, se apartó de ellos como un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. Entonces, ¿cómo hay que orar en esta guerra espiritual contra los malos espíritus? De rodillas. También encontramos en Mateo 6:5 que Cristo advirtió: cuando ores no seas como los hipócritas, que les gusta orar de pie en las sinagogas. Así que, hermano querido, en esta guerra espiritual usted no tiene que estar orando de pie. Debemos hacerlo siempre y cuando podamos de rodillas. Y de seguro ganaremos esta guerra espiritual. Amén. Analicemos juntos la sección titulada Jesús, el maestro misionero, oraba de rodillas. Para ello vamos a dirigirnos a Lucas capítulo 11, el versículo 1. Uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Los discípulos necesitaban ser enseñados. Al igual que lo requerían en la antigüedad, también hoy nosotros lo requerimos y necesitamos aprender. ¿Cómo Jesús oraba? Jesús oraba de rodillas. Y de una vez vamos a leer lo que dice Lucas, el capítulo 22, el versículo 39, habla de Jesús. Lucas 22, el verso 41 dice: y él, Jesús, se apartó de ellos como un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. Entonces, Jesús sabía que la posición correcta para orar era de rodillas, y así lo aplicaba y así lo enseñaba. Comprobémoslo. Para ello vamos a ver que Jesús lo enseñaba por precepto, por palabra y por ejemplo. Número 1, Jesús les enseñó a sus discípulos por palabra. Y eso está escrito en Mateo capítulo 6. El versículo 5 nos declara la palabra de Dios: cuando ores no seas como los hipócritas, que gustan orar de pie en las sinagogas. Entonces Jesús les enseñó a no orar de pie en las sinagogas. Y les llamó a los que oran así hipócritas. Sí, Jesús mismo lo dijo así. Ahora veamos que Jesús lo enseñó la manera correcta de orar por ejemplo. Y eso lo leemos en Lucas capítulo 22, el versículo 41. Y él se apartó de ellos como un tiro de piedra y puesto de rodillas, oró. Ahora, queda claro que Jesús enseñó este principio correcto por palabra y por ejemplo. Pero no solamente lo enseñó en el Nuevo Testamento, inclusive Jesús mismo enseñó a sus discípulos en el Antiguo Testamento a orar de rodillas. Voy a colocar un ejemplo en el Antiguo Testamento. Hay muchos, pero uno les daré en esta ocasión. Y es el ejemplo de Daniel. Y para ello les voy a comprobar en el libro de Daniel. El capítulo 10 nos menciona esta relevante verdad. Daniel capítulo 10, el versículo 5. Alcé mis ojos y vi a un varón vestido de lino y su cintura ceñida de oro de Ufaz. ¿Quién era este varón que Daniel vio cuando él estaba en ayuno y en oración? Veamos lo que nos dice el espíritu de profecía en el libro El conflicto de los siglos, el capítulo La verdadera conversión es esencial, en la página 524. El profeta Daniel fue ejemplo de verdadera santificación. Él declara: yo estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo. Y cuando más tarde el Hijo de Dios apareció para instruirle. Entonces, ¿quién es el Hijo de Dios? Es Cristo. Le apareció para instruirle. Entonces, Cristo enseñó en el Antiguo Testamento a Daniel. ¿Y cómo yo sé que le enseñó a orar? Porque el propio Daniel describe en el libro Daniel capítulo 6,
el versículo 10, la última parte dice, y como solía hacerlo antes, 3 veces se arrodillaba y oraba y daba gracias a Dios. Entonces Cristo enseñó a Daniel en el Antiguo Testamento a orar de rodillas. Ahora en el Nuevo Testamento también tenemos a un personaje que sobresale y es el apóstol Pedro. Digo sobresale porque realizó una oración poderosa resucitando a una persona. Leámoslo. Hechos capítulo 9, el versículo 40 declara: Pedro pidió que todos salieran, puesto de rodillas oró y vuelto al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Impresionante. Entonces Pedro, que era discípulo de Jesús en el Nuevo Testamento, también aprendió que la oración con su posición correcta es de rodillas. Máxima al realizar uno de los mayores milagros, el de regresar a una persona a la vida. En este caso, resucitó a Tabita. ¿Y cómo lo hizo? A través de una oración de rodillas. Esto implica que la oración de rodillas es aceptada por Dios. ¿Por qué? Sencillo, porque resucitó Tabita, aprobando Dios y sancionando positivamente la oración de rodillas. Así que, hermanos y hermanas, podemos mencionar y cerrar que Jesús, cuando oraba, lo hacía de rodillas. También Hebreos capítulo 7, el verso 25 nos declara: está siempre vivo para interceder por ellos. Cristo intercede aún en nuestro tiempo. Y Él nos ha enseñado cómo hacerlo. Nosotros también tenemos que orar, interceder por otros, por nuestro prójimo, empezando por nuestros hermanos de nuestra propia iglesia. Para cerrar esta sección, puedo mencionar lo que la Biblia nos dice en San Juan 13, el verso 15. Ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Cristo oró de rodillas y nosotros, ¿cómo debemos orar? De rodillas. Amén. Analicemos juntos la sección titulada El apóstol Pablo oraba de rodillas. Lo primero que debe de saberse es que el apóstol Pablo fue entrenado directamente por Cristo. Y para ello vamos a dar la evidencia. Gálatas, el capítulo 1, versículo 11 declara: os hago saber, hermanos, que el evangelio que ha sido anunciado por mí no es de hombres. Gálatas capítulo 1, versículo 12 dice: pues ni lo recibí ni lo aprendí de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Entonces, ¿quién le enseñó? Cristo mismo. Luego, Gálatas capítulo 1, el versículo 18, nos dice el tiempo en que Cristo entrenó al apóstol Pablo. Gálatas 1, 18. Después, pasados 3 años, fui a Jerusalén a ver a Pedro y estuve con él 15 días. No fue Pedro el que entrenó a Pablo, porque solo estuvo con él 15 días. Fue Cristo durante 3 años que entrenó al gran apóstol Pablo. Interesante entonces, puesto que Pablo fue entrenado por Cristo, entonces Cristo le enseñó la manera correcta de orar. Y eso lo vamos a poder ver en el desarrollo de este análisis. Empecemos con Efesios. El capítulo 1, abramos nuestras Biblias, Efesios capítulo 1, del verso 15 al verso 21, tenemos una oración modelo de Pablo intercediendo por sus hermanos, por el prójimo. Pero yo voy a ir al punto. Efesios capítulo 1, el verso 16 dice: no ceso de dar gracias por vosotros, recordándoos en mis oraciones. Efesios 1, verso 17. Y pido
que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcáis mejor. Entonces, estos textos lo que nos señalan es que el apóstol Pablo oraba por los demás. Y no solamente oraba por los demás, sino que les decía qué es lo que él pedía. Él pedía por los demás que Cristo les diera sabiduría y revelación para que lo conocieran mejor. Interesante. Ahora, cuando él oraba por los demás y cuando oraba por sí mismo o para sí mismo, ¿cómo lo hacía? Para ello vamos a notar y resaltar lo que sus escritos nos dan como evidencia. Empecemos con el libro de Romanos. El capítulo 14, el versículo 11 dice: está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla. Recuérdense que fue el Señor Cristo el que entrenó a Pablo. Y aquí nos está declarando que dice el Señor que ante mí se doblará toda rodilla. ¿Quién le enseñó? Cristo. Y esto que él cita aquí en Romanos 14:11 está basado en el Antiguo Testamento, en Isaías 45, el verso 23. Poderoso. También vemos en Filipenses, el capítulo 2, el versículo 10, nos declara la Biblia, la palabra de Dios. En el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿Quién lo citó? Lo citó el apóstol Pablo, porque él practicaba la oración como se lo enseñó Cristo, de rodillas. Amén. Y finalmente, no solo lo dejó por escrito, sino también por ejemplo. Y lo podemos encontrar en Efesios capítulo 3, el versículo 1, declara: por esto os escribo, yo Pablo, prisionero de Jesucristo. Y luego dice en Efesios capítulo 3, el versículo 14: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es cierto que Pablo intercedía por los demás, oraba por los demás y les decía qué es lo que él pedía, pero también nos enseñó en todas sus epístolas en el Nuevo Testamento que él realizaba estas oraciones de rodillas. Finalmente, aquí en una de sus cartas, directamente voy a ir a Primera de Corintios, el capítulo 11, versículo 1, declara: sed imitadores de mí, dice Pablo, así como yo de Cristo. Entonces, Pablo imitaba a Cristo la forma de orar de rodillas. Ahora nosotros debemos imitar a Pablo porque él oraba de rodillas. ¡Qué perfección! Bendiciones y a empezar a orar de rodillas. Amén. Analicemos juntos la sección titulada Daniel ayunó, oró y Miguel aterrizó en la tierra. Impresionante el título, pero así lo enseña la Biblia. Leamos lo que dice Daniel capítulo 10, el versículo 3. No comí alimento delicado, ni entró carne, ni vino en mi boca. Me ungí hasta que se cumplieron 3 semanas enteras. Entonces, si observan, al no comer, al no ingerir líquido también, Daniel realiza un ayuno. Y el tiempo de este ayuno, de aflicción y de consagración y de pedir auxilio, el tiempo de este ayuno fue de 3 semanas. Recuérdense, cada semana tiene 7 días. Como son 3, entonces multiplicamos 3 por 7 igual 21 días. Y esto se corrobora en Daniel capítulo 10, el versículo, vamos a leer el 13. Pero el príncipe del reino de Persia se puso contra mí 21 días. Entonces, había una razón por la que él estaba ayunando y afligiendo su alma. Habían problemas en el reino. Pero fueron 21 días de ayuno. Y debo de
dejarle en su mente algo impresionante. En la Biblia encontramos 5 niveles de ayuno y los vamos a nombrar. Número 1, el nivel 1 es de un día y lo encontramos en la evidencia en la Biblia, en Levíticos capítulo 23, el verso 27. Inclusive en Jeremías capítulo 36, el verso 6. Nivel 1. Un día, 24 horas, sin comida y sin agua. Ese es el ayuno bíblico. Nivel 2 de ayuno es de 3 días. Y eso está registrado en el libro de Esther, en el capítulo 4, el verso 16. Nivel número 3 es el de 7 días. Y eso lo encontramos escrito en 2 de Samuel, el capítulo 12, del verso 16 al verso 20. Y el nivel 4, subraye, el nivel 4 de ayuno es de 21 días. Y lo encontramos en Daniel capítulo 10, el verso 3 y el verso 13. Este nivel 4 es el que aplicó Daniel, 21 días. Impresionante. Pero el nivel número 5 es el de 40 días y eso lo aplicó personajes como Moisés, como Elías y Cristo, nuestro máximo ejemplo. Entonces podemos decir que Daniel ayunó y oró durante 21 días en el nivel 4 de ayunos. Pero ¿fue positiva la respuesta? Sí, funcionó el ayuno sin comida y sin agua. También él oró. Ahora, la pregunta es, ¿dónde está escrito que en este tiempo de crisis él oró? Para ello vamos a leer lo que dice Daniel, el capítulo 10, el versículo 12. Él siguió diciendo, Daniel, no temas, desde el primer día que aplicaste tu corazón a entender y a humillarte ante tu Dios, fueron oídas tus palabras. Eso es oración. Y a causa de ellas yo he venido. Impresionante, el ayuno bíblico aprobado por Dios. La oración también aprobado por Dios, porque dice que oyeron allá sus palabras en oración y el ángel Gabriel bajó a la tierra en respuesta a la oración de Daniel. Pero ¿cómo realizó estas oraciones? Les doy una clave, ojo. La Biblia registra que Daniel oraba 3 veces al día. Sí, y lo vamos a leer y vamos a ver cuál era la forma que él utilizaba para orar. Para ello podemos leer Daniel 6, el versículo 10, la última parte declara: y como solía hacerlo antes, 3 veces se arrodillaba y oraba y daba gracias a Dios. Entonces, ¿cuántos días fue de ayuno y oración para Daniel en esta crisis que él estaba enfrentando? Bueno, fueron 3 semanas que traducidos son 21 días. Impresionante. Ahora, de esos 21 días, él oraba cada día 3 veces. Por lo tanto, hagamos una pequeña operación. 3 por 21 nos da un total de 63 veces que Daniel se arrodilló y oró en ese periodo de crisis. Pero ¿valió la pena? Sí, porque el ángel Gabriel fue enviado del tercer cielo a la tierra, porque él estaba ayunando y él estaba orando de rodillas. Maravilloso. Daniel oraba a las 9 a.m., oración 1, oraba a las 12 p.m., oración número 2, y oraba a las 3 p.m., oración número 3. Sigamos esos principios, ayuno y oración de la manera correcta y tendremos resultados positivos. Les invito, como ministro del Evangelio, Enoc Martín, tenemos un ayuno internacional donde se han sumado un gran número de países. Inclusive usted que me está viendo en algunas ocasiones se ha sumado, pero súmese. Cada martes de cada semana estamos ayunando, un ayuno de 24 horas, de puesta del sol el lunes a puesta del sol el martes, 24 horas, un ayuno sin comida y sin agua, como lo enseña la Biblia. Pero cada
fin de mes, el último martes de cada mes, ayunamos 3 días sin comida y sin agua. Algunos están sorprendidos. Sí, gracias a Dios ya llevamos varios meses aplicando este principio de ayunar 3 días al final de cada mes, empezando el último martes de cada mes, martes, miércoles y jueves, 3 días. Si lo aplican, tendrán resultados poderosos. Y les recomendamos, para los que quieran tener más información, por qué el día martes para el día de ayuno internacional, les invitamos a que vean nuestro video que ya está en nuestro canal en YouTube. Nos encuentran como Ministro Enoch Martín. Localicen el video con este título: El martes, el día profético para el ayuno, parte 2. Así lo va a encontrar. También tenemos una revista totalmente gratuita para usted, porque usted nos apoya. Se lo vamos a obsequiar. Solicítenlo en nuestro número de WhatsApp y se lo dicto. El signo más, el 502 42 29 77 86. Solicítelo ahí, identifíquese cuál es su nombre, su apellido y desde qué país, y pida su revista sobre el ayuno, totalmente gratis para usted. También podemos ahora ver cuál era el problema que Daniel estaba enfrentando durante esos 21 días de ayuno y oración. Leamos entonces Daniel capítulo 10, el versículo 13 declara así: Pero el príncipe del reino de Persia se puso contra mí 21 días. Ahora, identifiquemos a este personaje que estaba involucrado en este tiempo de crisis. Dice el rey de Persia. Recuérdese que Daniel estuvo en Babilonia y también en Persia. Ahora, observe bien, por favor, este rey de Persia, ¿quién es? ¿Quién es este príncipe del reino de Persia? El mismo libro lo indica, no hay que darle vuelta al asunto. Daniel capítulo 10, el verso 1 dice: En el tercer año de Ciro, rey de Persia. Debo resaltarle a usted en su mente, y ojo a esto, en Esdras, el capítulo 1, el versículo 2 y el versículo 3, nos dice que fue Ciro el que dio un decreto para que los judíos reconstruyeran la casa de Dios, el templo. Entonces, Ciro había dado ya ese decreto para que se construyera el templo, inclusive había dado fondos, recursos para la construcción, pero en ese espacio de la construcción, el diablo intervino con sus demonios para influir en Ciro para que no siguiera apoyando en la construcción de la casa de Dios, del templo de Dios. Entonces viene Gabriel y Gabriel viene a luchar contra Satanás y sus demonios, y en ese tiempo de lucha, Satanás, sus demonios, Gabriel y ángeles en lucha, Daniel se pone a ayunar. ¿Cuánto tiempo? 21 días, sin comida, sin agua, y arrodillándose 3 veces al día. Ahora, ¿tiene usted un problema? ¿Quiere que ocurra un milagro? Pues haga lo mismo que hizo Daniel. Ayune con nosotros cada martes. Ore 3 veces al día, por lo menos, de rodillas. Y va a ver los resultados maravillosos. Entonces, vamos a ver lo que dice ahora el espíritu de profecía. Apunte, por favor, esta cita poderosa. Profetas y Reyes, página 418 y 419. Repetimos nuevamente para que lo anote bien. Profetas y Reyes, página 418 y 419. El capítulo, los profetas de Dios que les ayudaban. Dice: Durante 3 semanas Gabriel luchó con las potestades de las tinieblas, procurando contrarrestar las influencias que obraban sobre el ánimo de Ciro. Y antes que terminara la contienda, escuche esto, Cristo mismo acudió en auxilio de Gabriel. Este declara: el príncipe del reino de Persia se puso contra mí 21 días. Y he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y yo quedé allí con los reyes de Persia. Daniel 10, el verso 13. Maravilloso. Todo lo que se podía hacer el cielo en favor del pueblo de Dios fue hecho. Se obtuvo.
finalmente la victoria. Ahí está el secreto del éxito. Ayuno, oración. Ayuno sin comida, sin bebida. Oración de rodilla, éxito, éxito, éxito. Pero no espera un milagro de la nada. Hay que movernos. Entonces, si notan, dice que Miguel vino. Y eso lo reafirmamos con Daniel 10, el versículo 13. Entonces Miguel, uno de los principales príncipes, vino en mi ayuda. Entonces vino del cielo a la tierra. Y les voy a desarrollar un poquito más ese tópico brevemente. Daniel 10, el versículo 5 dice: alcé mis ojos y vi a un varón vestido de lino y su cintura ceñida de oro de Ufaz. ¿Quién era este personaje? Bueno, descubrámoslo juntos. El libro del Espíritu de Profecía, Conflicto de los Siglos, nos da más información. Se apunte ahí, por favor. Conflicto de los Siglos, en la página 524. El capítulo, la verdadera conversión es esencial. Declara: el profeta Daniel fue ejemplo de verdadera santificación. Y cuando más tarde el Hijo de Dios apareció para instruirle, Daniel dijo: mi lozanía se me mudó en palidez de muerte y no retuve fuerza alguna. Daniel 9, verso 18, el verso 15, inclusive el verso 20. Aquí está descrito. Sí, fue el Hijo de Dios que visitó a Daniel. Fue Miguel el que visita a Daniel. Pero no viene a realizar una visita en esa ocasión por gusto, sino que vino como consecuencia del ayuno y oración de Daniel. Vino en auxilio para que Ciro no fuera influenciado por el demonio que es Satanás, y que finalmente Ciro siguiera apoyando a la construcción de la casa de Dios. Hoy por hoy, Dios está buscando a los siervos fieles dentro de la iglesia adventista del séptimo día, que estén ayunando y orando de rodillas. Si hace así y sigue las instrucciones de Ezequiel 9, verso 4, gemir y clamar contra todas las abominaciones y pecados que hay en la iglesia, entonces usted va a recibir el sello del Dios vivo, va a recibir inmortalidad, vida eterna. Amén. Analicemos juntos la sección titulada por el pecado de muerte, no orar. Eso enseña la Biblia. Vamos a comprobarlo. Primera de Juan, el capítulo 5, el versículo 16 y 17 nos declara: si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no es de muerte, pida, y se le dará vida. A los que pecan no de muerte, hay pecado de muerte, por el cual no digo que se ruegue. Interesante, oigan la última parte. Hay pecado de muerte, por el cual no digo que se ruegue. Es decir, si se comete el pecado de muerte, ya no hay solución. No, aquí Juan dice que no pido que se ruegue, no pido que se ore. Vamos a explicar un poquito más a fondo luego. Leo ahora Primera de Juan, capítulo 5, el verso 17. Toda mala acción es pecado, pero hay pecado no de muerte. Entonces, que quede claro, hay pecado de muerte y por ese pecado de muerte no hay que orar. Pero hay pecado no de muerte. Por ese pecado sí podemos orar, según la Biblia. Ahora les explico a grandes rasgos y nivel profundo. Se conoce generalmente que el pecado de muerte está conectado con el pecado imperdonable. Y para ello yo les voy a invitar a que nos dirijamos al libro de Mateo. El capítulo, vamos a leer el capítulo 12, el versículo 31 y 32. Dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Esos son los pecados perdonables. Pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonado. Ahí vamos entrando ya al tema. Mateo 12, verso 32. El que hable contra el Hijo del Hombre será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado.
ni en este siglo, ni el venidero. Esto está bien claro. Ahora, entonces el pecado de muerte, no hay que orar por ese pecado. ¿Y qué es el pecado de muerte? Es cometer el pecado imperdonable contra el Espíritu Santo. Les explico porque la mayoría se traba y se bloquea y no comprende estos términos. Les explico en el nombre de Jesús. Como ministro del Evangelio, les digo lo siguiente. El pecado contra el Espíritu Santo es el pecado imperdonable. Hable contra el Espíritu Santo, está ya perdido automáticamente. ¿Y cómo se logra esto? De esta manera. El Espíritu Santo, aquí en la Biblia, en la palabra de Dios, se nos registra en San Juan, el capítulo 16, el verso 13, dice, y cuando venga el Espíritu de verdad, en otras partes de la Biblia se le llama el otro consolador. Pero me quiero enfocar en este título del Espíritu, que en San Juan 16:13 se le llama Espíritu de verdad. Entonces el pecado imperdonable tiene que ver en contra del Espíritu de verdad. El Espíritu Santo es el que nos revela la verdad. Por eso se le llama a él Espíritu de verdad. Entonces si usted está en contra de la verdad, está en contra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ha utilizado a hombres como Amós, allá cuidando ovejas, un pastorcito de ovejas. Sí, para cualquiera quizá de nosotros podemos decir, pero es un hombre agricultor, es un cuidador de ovejitas, no sabe nada. Pero bueno, el Espíritu Santo lo utilizó y es un profeta y punto. Pero el aceptar algunas partes de la Biblia y rechazar otras es cometer el pecado imperdonable. O todo lo aceptamos o no creemos en nada, punto. Porque los demonios también creen y tiemblan, pero no practican. Ahora, debemos de saber también que San Juan, el capítulo 17, el verso 17 dice, tu palabra es verdad. Entonces, el Espíritu Santo, si se comete el pecado contra él, no hay perdón. Si se ataca a la verdad, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, se comete también el pecado imperdonable. Y si no creemos y no aplicamos todo lo que dice la palabra de verdad, también cometemos el pecado imperdonable. Ahora, puesto que la Biblia es la palabra de verdad, hoy por hoy tenemos una verdad presente. Y eso lo registra segunda de Pedro, aquí en la Biblia, el capítulo 1, el verso 12, coloca esta frase, la verdad presente. En el tiempo de Pedro hubo una verdad presente, que era Cristo crucificado, resucitado, que eso no lo creían en aquella época. Pero eso era la verdad presente. El que rechazaba esa verdad de Cristo crucificado como Hijo de Dios y Cristo resucitado, increíble. ¿Quién iba a creer que un hombre resucitó? Pero el que no creía en eso cometía el pecado imperdonable, rechazaba la verdad presente de aquel entonces. Hoy tenemos una verdad presente, nueva. ¿Cuál es? Primera de Pedro, capítulo 4, el verso 17 dice, porque es necesario que el juicio empiece primero por la casa de Dios. ¿Y qué es la casa de Dios? Primera de Timoteo 3:16 dice, y si tardo para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios, columna y baluarte de la verdad. Entonces, primera de Pedro 4:17, porque es necesario que el juicio empiece por la casa de Dios, por la iglesia. Y la casa de Dios, la iglesia, está formada por vivos, no por muertos. Actualmente está por vivos, usted y yo. Entonces el juicio va a empezar en la iglesia adventista del séptimo día, el juicio de los vivos. Eso es una verdad que se ha descuidado por nosotros. Algunos todavía predicadores están enseñando el juicio de los muertos. Otros, muchos, no enseñan nada de ello, cualquier otro tema, menos el tema del juicio. Pero la verdad hoy presente, en el momento de la grabación, en este preciso tiempo, la verdad presente es el juicio de los vivos. Ahora, ¿dónde lo dice el espíritu de profecía? También lo menciona en Conflicto de los Siglos, el capítulo titulado El Juicio Investigador. En la página 544, versión antigua, dice, pronto, nadie sabe cuándo les tocará ser juzgados a los vivos.
vivos. Así que, hermano y hermana, el Espíritu Santo hoy le está hablando a usted para no cometer el pecado imperdonable, para no cometer el pecado de muerte. Entonces, cuando leemos allá en Primera de Juan, el capítulo 5, el versículo 16, si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no es de muerte, pida, es decir, ore, y se le dará vida. A los que pecan no de muerte, hay pecado de muerte, por el cual no digo que se ruegue. Entonces ese pecado de muerte es el pecado contra el Espíritu Santo, es el pecado contra el Espíritu de verdad, es el pecado contra la verdad presente que el Espíritu Santo ha inspirado que sepa usted y que yo también. Y hoy la verdad presente es el juicio de los vivos. Todos los temas, si a usted no le gustan los temas del juicio de los vivos, que es destrucción para el pecador y el sellamiento para los fieles, si no le gustan esos tópicos, entonces usted no sabe ni la verdad presente y entonces usted está cerca de rechazar al Espíritu de verdad en el tema del juicio de los vivos que está pronto de ocurrir. Si es así, muy posible va a cometer el pecado imperdonable. Pero no queremos que cometa ese pecado, queremos que se salve. Y para evitar cometer el pecado contra el Espíritu Santo, para evitar cometer el pecado de muerte, para evitar eso, les recomendamos lo que el profeta de la antigüedad, el profeta Ezequiel, nos ha dicho. Allá en Ezequiel capítulo 9, el versículo 4, Cristo le ordena al ángel, pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén y pon una señal en los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se cometen en ella. Entonces podemos ver que los requisitos para recibir el sello de inmortalidad, de vida eterna, es gemir y clamar contra todas las abominaciones que se cometen en nuestro medio, en la denominación, el bendito pueblo de Dios. Por lo tanto, si usted está a favor de los pecados, a favor de las abominaciones dentro de nuestro medio, entonces usted está muy cerca de cometer el pecado imperdonable. Pero si usted está siguiendo estas instrucciones del profeta antiguo Ezequiel, gemir y clamar contra todas las abominaciones, usted está lejos de cometer el pecado imperdonable y está cerca de obtener el sello, vida eterna. Inclusive el profeta Samuel, en su libro, Primera de Samuel, el capítulo 12, el verso 23, nos dice: así que lejos sea de mí que peque yo contra el Eterno, cesando de rogar por vosotros. Entonces, lo que es gemir es arrepentirse, es dejar de pecar, es orar por nosotros mismos y orar por los demás. Eso es gemir. Ahora, el profeta Samuel dice: lejos esté de mí que peque yo contra el Señor, cesando de rogar por vosotros. Entonces, el que no gime por sí mismo y por el pueblo, entonces está cometiendo un pecado. Es pecado el no orar por los demás. Es pecado el no gemir. Pero también es pecado el no clamar. ¿Qué es clamar? Clamar, según Isaías 58, el verso 1, es alzar su voz como trompeta contra los pecados. Así que hoy por hoy, que quede bien claro que se nos pide gemir y se nos pide clamar contra los pecados. Si hacemos así, hermanos, nos veremos juntos y obtendremos vida eterna. Que el cielo los bendiga poderosamente. Amén. Hermano y hermana, gracias por llegar hasta aquí. Aquí tenemos en nuestras manos la cartilla de escuela sabática, edición adultos en formato de letra grande. Y también tenemos la escuela sabática, edición adultos en formato edición normal, letra pequeña. Cada semana estamos enfatizando lo que la cartilla de escuela sabática enseña, con la diferencia que nosotros lo profundizamos, hacemos honor al mérito del nombre de nuestra lección, escuela sabática profundizada. Hermanos queridos, estoy seguro que juntos hemos aprendido. Por lo tanto, tenemos que
efectuar acción. Compartamos este video en nuestras distintas redes sociales, en Facebook, en WhatsApp, en Messenger, etcétera, donde pueda compartamos. Y a todos nuestros colaboradores les vamos a obsequiar, si usted así lo solicita, se lo enviaremos por vía WhatsApp todo este tema en video, conocido como formato MP4, también todo este tema en audio, en MP3, patrocinado por Radio Reino, la voz de Miqueas 6:9. También todo este tema que ha escuchado se lo podemos dar en escrito, de escuela sabática profundizada, en PDF. Se lo vamos a enviar a su WhatsApp si así nos lo solicita. Apunte allí el signo más, el 502 42 29 77 86. Pero cuando se dirija a nosotros, por favor, diga: ministro Enoc Martín, ya terminé de ver la escuela sabática, ya lo compartí en mis redes sociales. Por favor, mándeme el video, mándeme el audio MP3, mándeme el PDF en escrito. Lo que usted solicite, se lo enviaremos, pero siempre y cuando sea de nuestros colaboradores, y estoy seguro que usted es uno de ellos. Gracias por ello. Ahora, también saludamos a todos aquellos que están activos allá en los comentarios, que nos dejan sus comentarios positivos, sus impresiones, que dejan alguna cita para reforzar de la Biblia, del Espíritu de Profecía. Gracias a todos ustedes. Yo leo sus comentarios. Quiero saludar especialmente a nuestros hermanos que están bien activos. Nuestro hermano Johnny Mejía. Saludos, querido hermano, y a toda la familia. Abrazos. También a nuestra hermana Rebeca Bell, allá en Norteamérica. Saludos fraternos para usted, hermana, firmes con la verdad presente. Gracias por siempre estar apoyando, comentando, compartiendo. Amén. También saludo desde Guatemala, Centroamérica, a nuestra hermana Graciela Zambrano. Ella siempre está comentando, está compartiendo, y los conocemos. Así que bendiciones, prosperidad divina para todos ustedes. Esforcémonos, sigamos así, y de seguro nos veremos en la cumbre del Monte Sión. ¡Hasta la próxima!